Vamos a ir a la palabra. Amén. ¿Usted viene a escuchar palabra de Dios? ¿No fue a mí? Usted viene a escuchar. Es al Señor. Abra su Biblia. Puesto de pie, hermano, por favor. Primer libro de Crónicas. Vamos a continuar la serie sobre Crónicas en el Antiguo Testamento. Crónicas, capítulo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Vamos a continuar con el desarrollo de esta serie titulada Una historia con propósito. Dios, como Dios de propósito y Dios de la historia que Él desarrolla tiene un propósito. A diferencia de la historia universal o historia de la humanidad, la historia general que nos enseñan en las escuelas y en la universidad, son historias simplemente para satisfacer el intelecto humano, conocer acontecimientos, personajes, fechas, períodos, y muchos se jactan de su conocimiento histórico. Pero la historia de Dios es más que eso. La historia de Dios tiene un propósito glorioso. Así que vamos a continuar con esta serie. Primero de Crónicas 10. Dice la palabra de Dios. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la casa de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y agarre esto, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí.
Hasta ahí la lectura, primero de Crónicas 10, del 1 al 14. Padre, una vez más, gracias por el privilegio de juntos estar reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, como edificio cuyo fundamento es Jesucristo. Queremos, Señor, de corazón pedirte, clamarte, Señor, a que hables a nuestras mentes y corazones. Que tú hagas una obra especial en este momento. Que tú te glorifiques. Que abras nuestro entendimiento para con claridad comprender lo que tú quieres decirnos a todos y cada uno de nosotros aquí. Un propósito tú tienes al tenernos aquí. Que ese propósito se cumpla, Señor. Te adoramos, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hermanos, usted que trata de dar un poco de seguimiento a los mensajes o que ha leído la palabra dándole, ¿verdad?, mucho cuidado a la lectura que hace, eso es importante. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos. A veces cometemos el error de leer la Biblia y olvidarnos de lo que ella nos dice, de lo que Dios nos dice. Por eso es tan importante prestar atención a la palabra de Dios. Una de las razones por la cual Saúl, el rey Saúl, cometió prevaricación fue por no prestarle atención a la palabra de Dios. Hermano, hermana, prestémosle atención a la palabra de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida. Dios nos ha dejado su palabra para que seamos enseñados, seamos redargüidos, seamos corregidos, seamos instruidos. ¿No es eso que dice Pablo a Timoteo? Toda la escritura ha sido dada por Dios para eso. Y cuando la Biblia dice toda la escritura, incluye libros como Crónicas. En el mensaje pasado hablábamos de las genealogías, de el listado de nombres que Dios deja registrado en su palabra para que podamos ver su fidelidad. La fidelidad de Dios al pacto, al tratado, al testamento, al acuerdo hecho por Él. Dios es un Dios de compromiso. Y como tal, Dios vela porque ese compromiso se cumpla. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo. Dios nos deja registrado cómo Él mantiene con fidelidad su plan, sus propósitos redentores. El Señor nos revela en su palabra cómo desde Adán, desde el principio hasta David, Él ha mantenido fiel su promesa. Su promesa de salvar, su promesa de restaurar todas las cosas. Ese es Dios, hermano. Y
Alguien diría, bueno, ¿se puede decir eso con tanta firmeza, pastor, por el hecho de que Israel haya sufrido cautiverio, haya sufrido la triste realidad de ser llevado prisionero hacia otra nación, hacia otro pueblo, hacia otro territorio, como pasó con el reino del norte, ¿se acuerda? El reino de Israel, llevados por los asirios, eliminado de manera total. Pero la misma suerte corrió el reino del sur, el reino de Judá, en manos de Babilonia. 70 años deportados, sacados de su tierra. Hermano, eso provocó incertidumbre en el pueblo. Y esa es la razón por la cual encontramos un libro como este, el libro de Crónicas. Crónicas es un recuento específico de cómo Dios ha sido fiel al pacto, no solamente a Abraham, sino a David, su hijo. Dios hizo pacto con David, así como lo hizo con Abraham. E hizo un pacto tan parecido que fue totalmente incondicional. Es decir, quien se compromete no es el hombre, y ni siquiera son dos. Quien se compromete es Dios. Dios se compromete a cumplir al pie de la letra su tratado, su acuerdo, su pacto. Por eso Dios es el Dios del pacto. Y Dios, en su amor, en su gracia y misericordia, deja claramente establecido que sus promesas, lo que Él ha dicho, se va a cumplir. Uno de los propósitos principales de Crónicas es, usted que ha leído el libro, exaltar el reinado de David. Pastor, ¿y por qué aparece aquí Saúl? Bueno, aparece Saúl como un tránsito, como un transitorio, como un enlace de lo que Dios había querido establecer con su pueblo hasta cumplirlo. Dios le había dicho de antemano a la nación de Israel: miren, de ustedes, desde Abraham, yo voy a levantar no solamente una gran nación, sino alguien, una persona que reinará, un rey. Levantaré de ustedes, pero no cualquier rey, un rey salvador, un rey redentor, un rey libertador a través de ustedes. Pero el pueblo se desesperó y quiso rey en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Y ahí aparece Saúl, un muchacho campesino, y no hay nada de malo con ser campesino, pero era un joven que nada tenía que ver con el pacto de Dios.
porque Dios había dicho que de Judá levantaría un rey, no de Benjamín. Saúl era de Benjamín. Pero Dios le concedió la petición y por su tosudez y obstinación, usted conoce la historia del reinado de Saúl. 40 años, hermano. 40 años soportando una persona terca, una persona necia e insensata. Imagínese usted. Pero ya usted pudo ver el triste desenlace de la historia de Saúl. Y dice el versículo 14 del capítulo 10, traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, es con David, hijo de Isaí. ¿Y quién era Isaí? Un descendiente de Judá. Es decir, David es la persona a través de la cual Dios cumpliría su pacto de levantar a alguien para redimir al pueblo, levantar a alguien para libertar al pueblo. David. Por eso hemos dicho, ese es uno de los propósitos principales de Crónica, exaltar el reinado de David y su dinastía. Porque después de David, David murió, ¿o no? David fue sepultado, murió, fue sepultado, ahí está su tumba. ¿Y quién vino después de David? Salomón. Entonces, la historia del gobierno judío es resumido a partir de este capítulo 10, hasta completar el primer libro de Crónica. ¿Y cómo comienza la historia? Comienza con Saúl, el antecesor de David. Pero el autor no le interesa detallar mucho sobre Saúl. Solo presenta la muerte de Saúl como un juicio de parte de Dios. Ese fue el papel de Saúl, lamentablemente. Algo parecido a lo que pasó con Judas. Esas son de las cosas que humanamente uno trata de comprender y de razonar, pero al final Dios, el Dios creador, hace todas las cosas y usa todas las cosas para sus propósitos eternos. El por qué y el para qué, Dios lo sabe. Lo que más importa en la vida es la gloria de Dios. Con la historia del reino de David, ¿qué es lo que se quiere demostrar? Lo que se quiere demostrar es que Dios lo había elegido y dirigido desde el principio. Hermanos, Dios tiene un programa. Es como cuando usted se levanta temprano en la mañana, organiza lo que va a hacer, usted hace su programa. Y usted procura llevar al pie de la letra lo que usted planeó, lo que usted programó. Ahora, una cosa es lo que usted programa, lo que usted planifica, y otra cosa es lo que Dios programa y planifica. Lo que Dios programa y planifica se cumplirá al dedillo, como dicen. Eso no pasa con nosotros, ¿verdad? Como dice aquel dicho, el hombre propone, pero Dios dispone. Eso no es un versículo, cuidado. Ah, no, que la Biblia dice. No, la Biblia no dice eso. Eso es un proverbio popular, ¿verdad? Ahora bien, hermano,
¿Cuál es el punto? El punto es que con David el Señor deja, oiga esto bien, el Señor deja con David una pequeña imagen del futuro rey prometido y profetizado. Si David fue admirado, y lo sigue siendo, usted habla con un judío y le habla de David, usted le está hablando de uno de los personajes principales de su historia. El rey más grande, el rey más querido por el pueblo judío, David. Pues déjeme decirle que con David el Señor deja una pequeña imagen del futuro rey prometido y profetizado. Es decir, David no le da ni por los tobillos a ese rey que ha de venir. David no puede ponérsele al lado. Y óigame, David fue sumamente admirado y reconocido, aplaudido, engrandecido y exaltado. Entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a ver de esa historia de David, cuál es la imagen que encontramos del futuro rey. Por eso he titulado este mensaje, Una imagen del futuro rey. Hermanos, nosotros tenemos que estar con la expectativa de cómo será ese rey futuro que ha de venir. Ese rey que todo el pueblo de Dios está esperando. Digo, si usted lo está esperando. ¿Usted está esperando el futuro rey? El rey ha de venir. Esperamos la venida gloriosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Él ha prometido que Él vendrá, Él establecerá su reino y reinará por la eternidad. Entonces, la bendición es, hermanos, que Dios nos ha dejado una imagen, un vistazo de lo que será ese futuro rey. Entonces, note conmigo sobre esa imagen del futuro rey. Vaya en el capítulo 11, ¿verdad? Ya leímos el 10. En el 11 dice el texto: entonces todo Israel se juntó a David. Ya pasó Saúl. Ya ese tiempo de juicio para el pueblo ya pasó. Ahora el Señor ha levantado a uno que realmente usará para seguir su plan. Y dice: se juntó todo Israel en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Tú fuiste aquel que Dios usó y cuya fe fue suficiente para liberarnos del enemigo, de los filisteos. ¿Se acuerda de la historia de Goliat? También Jehová tu Dios, sigue diciendo el pueblo, te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Es decir, el pueblo está testificando de parte de Dios
que David sería el pastor de las ovejas. Hermanos, eso es una imagen que nos deja el Señor a través de David sobre lo que será el futuro rey que ha de venir. Por eso, en primer lugar, ¿cuál es la imagen del futuro rey? Número uno, un rey protector. Un rey protector. Dice el pueblo, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. Por eso ellos utilizan esta figura del pastor. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Dios había dicho que David como rey sería el pastor, quien ha de cuidar y proteger a su pueblo. Ahora, ¿quién es que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿No es David? En otras palabras, David reconoce que el pastor de su pueblo no era él, era Dios. Pero cuando venga el futuro rey, él será el buen pastor. ¿Y quién fue que dijo, yo soy el buen pastor? Jesucristo. Jesucristo es el futuro rey que ha de venir. Y la imagen que vemos aquí, hermanos, es que ese futuro rey es un rey protector. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. En otras palabras, aquí vemos la coronación de David en Hebrón. Eso aparece en 2 de Samuel 5. David iba a gobernar a Israel de la misma manera que había pastoreado los rebaños de su padre. Eso para David no era extraño, nada extraño. David sabía muy bien cuál era su rol. David le tocó apacentar a Israel como apacentó las ovejas que tenía a su cargo. ¿Y cómo lo hace todo buen pastor? Mire, el buen pastor pastorea sus rebaños de cerca, con ternura, con sabiduría, para beneficio de sus ovejas. Eso es lo que vamos a ver en ese futuro rey. Será un rey cercano, un rey tierno, un rey sabio, un rey que nos va a bendecir, no simplemente pensando en su beneficio, en el beneficio de los suyos. El Señor quiere que reinemos con Él y veamos su gloria. El Señor quiere bendecirnos, tal como dice la carta a los Efesios. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, ese rey debía representar el cuidado de Dios por nosotros como el gran pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. Junto a aguas de reposo confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra, ¿no? Porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán. Gloria al Señor. Eso, hermanos, es lo que disfrutaremos cuando se manifieste el Rey futuro. En Hebreos capítulo 13, si no lo tiene, escuche. Hebreos. En Hebreos 13 dice: antes de Santiago, 13:20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Gloria a Dios. Jesucristo es ese Rey protector que ha de venir. No es David. Algunos creen que en la venida de Cristo y en el reino milenial lo que veremos es una resurrección de David. No. Es a Cristo mismo. Porque la palabra de Dios enseña que Él vendrá a la tierra y todo ojo lo verá. Todo el mundo será testigo del regreso glorioso del Rey y Señor Jesucristo. Todo el mundo. Entonces, la palabra de Dios es clara. No es un profeta que viene, no es un representante que viene, es el mismo Rey, el Rey protector, el Señor Jesucristo. Entonces, ya hemos visto cuál es la imagen del futuro Rey. Número 1, un Rey protector. Tal como le dijo el pueblo a David de parte de Dios. Dice: Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. El Señor nos apacentará en su regreso glorioso. Si Él lo hace ahora, recuerde que el Señor no nos ha desamparado. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado solo. Él no nos ha dejado nuestra suerte. El Señor nos ha dejado a otro como Él, al Espíritu Santo. Contamos con la presencia del Señor en nosotros. Él nos pastorea. ¿No lo cantamos? El Señor nos pastorea. Él nos guía. Él nos dirige. No estamos solos. Él es nuestro buen pastor. Él nos habla. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y me siguen. Y Él asegura que nada nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Entonces, dígame si ese Rey no es un Rey protector. Y cuando Él venga y se manifieste, no como una oveja sufriente, sino como un león rugiente, estableciendo justicia y devorando a sus enemigos. El león de Judá. Él vendrá como gran guerrero y capitán a luchar por sus santos, a proteger a su pueblo. Esa es la imagen del futuro Rey. Hermano, nos espera un futuro glorioso. Un futuro grandioso, hermano. A través del Rey futuro. Pero hay una segunda cosa. Seguimos leyendo. Vaya a 1 de Crónicas, capítulo 22 ahora. Sigue desarrollándose la historia de David. Un recuento de la historia de David. Y algo interesante de Crónicas es que Crónicas no se detiene en los aspectos negativos de David, solamente en los aspectos positivos. Resaltando, ¿verdad?, lo admirable que fue David.
una imagen del futuro rey que ha de venir. Mire el capítulo 22, versículo 9. Vamos a leer el 8 para tomar la idea completa. Dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha gente y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. David amaba tanto al Señor que él se preocupó por construir casa a Dios, un templo, pero un templo digno del Señor. Por eso, hermanos, uno de mis sueños es que tengamos un templo mucho mejor. Un buen espacio. Un espacio donde podamos recibir más personas para el Señor. Y podamos tener una gran representación del pueblo de Dios aquí. Y nunca pensar que nosotros somos los únicos. Hay mucha gente allá afuera que necesita conocer el reino de Dios. Hermanos, David pensó en eso, pero note que no tuvo el privilegio de construir ese templo. Por eso en el versículo 9 dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. ¿Varón de qué? Agárrelo ahí. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. David no tuvo tanto ese privilegio porque David tuvo que guerrear, tuvo que batallar, tuvo que enfrentar a muchos enemigos. Pero dice Dios que le daré paz a ese hijo de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que significa pacífico o paz. Salomón viene de Shalom, que en hebreo es paz. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Pero porque Salomón era digno, de ninguna manera. Él lo hizo por su hijo David, por su pacto con David. Y dice, y yo le seré por padre. Él me será por hijo, a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Pastor, pero Salomón murió. Y después vino su hijo Roboam. Y después de Roboam se desbarató todo. Y entonces, esa promesa se cumplió en Cristo. Y se completará en el regreso glorioso de Jesucristo. El futuro rey. Hermanos, en segundo lugar, ¿sabe cuál es la imagen del rey, del futuro rey? Vimos primero, un rey protector. Segundo, un rey de paz. Un rey de paz. Dios le dice a David, mira, yo voy a hacer del reino de tu hijo un reino de paz. Porque yo soy un Dios de paz. David lo que está haciendo es reflexionando acerca del pacto que Dios había hecho con él. Ya eso usted lo había visto en 2 Samuel capítulo 7, también en 1 de Crónicas capítulo 17 hace mención de ese pacto. ¿Y qué incluía ese pacto davídico? Bueno, el mandato divino de que Salomón edificaría el templo y unos que otros matices mesiánicos, como el que acabamos de ver ahora. Un reino que será para siempre sobre Israel. Hermanos, lo importante aquí es
que Dios es quien nos da paz. Dios es quien nos da descanso. Dios es quien nos da tranquilidad. No la tuvo David como rey en su reino, pero Dios la cumplió en el reino de su hijo Salomón. Aquí vemos una imagen de lo que será ese futuro reino, el rey futuro que ha de venir, un rey de paz. ¿Qué dice el profeta Isaías? He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo será llamado? Príncipe de paz. ¿Se da cuenta, hermano? El futuro rey es un rey de paz. La palabra de Dios dice que no hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos, porque no han reconocido a Cristo como su rey. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor da paz. Pero Dios provee a su pueblo obediente abundante paz. Note lo que dice Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria al Señor. Eso es, hermanos, lo que vamos a contemplar en el futuro rey que ha de venir. No solamente un rey protector, sino además un rey de paz. ¿No es eso lo que el mundo clama hoy? ¿No clama el mundo por seguridad? ¿No clama el mundo por paz? Vaya conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 5. En 1 Tesalonicenses 5 dice la palabra. Ahí está hablando del futuro, de lo que ha de suceder en los postreros días. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, llegará un día en que los gobernantes del mundo nos venderán protección y paz. Y de hecho siempre lo han vendido y siempre lo venderán. Los políticos, las autoridades, los candidatos nos ofrecen paz y seguridad. Pero llegará un día, y todo se encamina a eso, un día en que una figura que la Biblia la señala como el inicuo, una persona
que por consenso mundial se escogerá para dirigir los destinos de las naciones, el anticristo. Él venderá y convencerá al mundo de paz y seguridad. Pero dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera paz y seguridad no se encuentra en los hombres, se encuentra en Cristo, el Rey futuro. Es cuando se manifiesta el Rey futuro, cuando gozaremos de paz y seguridad, protección y paz. Una última cosa. ¿Cuál es la imagen del futuro rey? Vaya conmigo a 1 de Crónicas, capítulo 29. Vuelvo allí. En 1 de Crónicas 29, versículo, vamos a leer el 10 para el 9. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Está hablando de las ofrendas que el pueblo y el rey dieron para el futuro templo que habría de construirse y el futuro palacio. Tuya, dice el 10, asimismo se alegró mucho el rey y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo a David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. El reino no era de David, ni de Salomón, era de Dios. Y tú eres excelso sobre todos. Y dice el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermano, el reino de David fue un reino próspero, rico, y ni se diga el de Salomón. Si hablamos en términos de riqueza, Salomón lo superó con creces. ¿Cuál es la imagen que vemos del futuro rey aquí? Ya vimos primero que el futuro rey es un rey protector y un rey de paz. En tercer lugar, un rey próspero. Hermanos, cuando el Señor venga, no es a pasar hambre que vamos. No es a languidecer que vamos. No es a mendigar que vamos. Es a disfrutar de las riquezas en glorias en Cristo Jesús. A disfrutar de nuestra herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, reservada para nosotros en los cielos. Dígame si no somos ricos en Cristo. David lo que está reconociendo es que las riquezas vienen ¿de quién? Vienen de Dios. El honor, el engrandecimiento, el poder viene de Dios. En su soberanía y poder sin límites, Dios es quien da fuerza al que Él quiere y engrandece a quien Él quiere. Así será el futuro reino
que ha de venir. El futuro rey, hermanos, en su prosperidad, en su riqueza, Él compartirá su gloria con los suyos. David reconoció que incluso la riqueza que él y el pueblo trajeron vino del Señor. Hermanos, las ofrendas que damos, los diezmos, esas ofrendas especiales que damos, no pienses que vienen de tu sudor, porque inclusive ese sudor es Dios quien te lo dio. No te jactes, no te vanaglories, no te engrandezcas. Deja que Dios sea quien te exalte. ¿Y a quién Dios exalta? A los que se humillan. Pero los que se ensalzan serán humillados. Tenga cuidado con eso. Ya hemos visto, hermanos, ¿cuál es la imagen del futuro rey? No es David que va a volver, y ni siquiera Salomón. Es Cristo. Un rey protector, un rey de paz, un rey próspero. Ya para terminar, ¿en quién están cifradas tu esperanza? Hablé de los políticos. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas palabras? Cantos de sirena. Promociones. Creando expectativas falsas. Promesas incumplidas. Falsas esperanzas. ¿En quién, en qué están cifradas tus esperanzas? ¿Esperas al rey futuro? Que tu esperanza esté puesta en ese rey. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. No pongas tu confianza en los hombres. Confía en tu Señor. Él es quien te va a proteger. Él es quien te dará paz. Él es quien te dará prosperidad. Y cuando la Biblia habla de prosperidad, no habla tanto de la prosperidad material. No hay mayor riqueza que tener al Señor con nosotros. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo dijimos esta mañana. David solo fue una pequeña muestra del gran rey que ha de venir. Si usted mira conmigo rapidito, con esto termino. Hechos 2. Aquella ocasión cuando Pedro predicó, y en su predicación, mire lo que Pedro dijo en la predicación, donde se convirtieron alrededor de más de 3,000 personas. En Hechos capítulo 2 dice Pedro en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Es decir, si David murió y fue sepultado, nuestra esperanza no puede estar puesta en David. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David fue profeta. Porque a través de los salmos él profetizó. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, eso es el pacto, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y dice el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio resurrección.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, hermanos, ese Rey futuro no es otro que Cristo. Cristo, como dice Apocalipsis, es el Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que ha de venir y reinará para siempre. Reinará con seguridad, reinará con paz y reinará con prosperidad. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Qué bendición, Señor, es poder detenernos y meditar en estas verdades. A veces no podemos contemplarlas por los afanes del día a día, lecturas a veces rápidas y superficiales. Pero qué bueno que podemos venir a la casa de Dios para escuchar palabra de Dios. De todo corazón, Señor, gracias por esa esperanza viva que tenemos, de que un día nos encontraremos cara a cara con el Rey futuro, con Jesucristo. Le contemplaremos tal cual Él es y disfrutaremos de su gloria eterna, de su reino eterno, de su majestad. Contemplaremos su maravilla. Gracias, Padre, por darnos esa esperanza viva. De todo corazón, Señor, ayúdanos a siempre tener nuestras esperanzas cifradas no en los hombres, sino en Cristo. Que Cristo siempre sea nuestra gran expectativa. Que todos los días, cada día de nuestra vida, siempre nos levantemos con la expectativa del regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que ha prometido que en cualquier momento se ha de manifestar. Ayúdanos, Señor Dios, para que cuando eso ocurra, Él nos encuentre fiel. Nos encuentre haciendo lo recto delante de ti. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, ante ti nos rendimos, presentamos ahora la Santa Cena, aquella ordenanza que Cristo instituyó para que la Iglesia la observe y a través de esta celebración recordemos también el futuro glorioso de que un día así mismo estaremos celebrando la cena en la presencia del Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.